Mi nombre es Fernanda Lucía Cosicolque, soy de quinto grado de secundaria y el día de hoy voy a hacer un resumen del área de matemática. Bueno, vamos a empezar con las razones y proporciones. Primero un pequeño concepto. La razón o relación de dos cantidades es el resultado de comparar esas dos cantidades. Dos cantidades pueden compararse de dos maneras, restándolas o dividiéndolas. Por ello hay dos clases de razones, la razón aritmética o por diferencia y razón geométrica o por cociente. Dentro de lo que es la razón aritmética o por diferencia, es la diferencia indicada en dichas cantidades. Se puede escribir de dos maneras, separando las dos cantidades con el signo menos o con un punto. Los términos de la razón se llaman antecedente el primero y consecuente el segundo. Ahora tenemos la geométrica o por cociente. La razón geométrica o por cociente de dos cantidades es el cociente indicado de dichas cantidades. Se pueden escribir de dos maneras, en forma de fracción o separadas por el signo de división, que muchas veces se sustituye por dos puntos. De acuerdo a lo que son las proporciones, tenemos la de equidiferencia, que es la igualdad de dos diferencias o razones aritméticas, es decir, dos razones que son iguales, y la proporción equicociente, que es la igualdad de dos razones geométricas o por cociente, es decir, que son dos razones que son iguales. Ahora vamos a hacer con lo que está en mi cuaderno. Bueno, lo que tienes que saber dentro de los problemas es saber los términos que se utilizan para diferentes signos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo he puesto son entre sí, eso quiere decir que vamos a hacer una división, y cómo significaría una igualdad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer más o menos es hallar una variable para poder luego, se podría decir, reemplazar los datos y de ahí sacar el valor de k, en este caso. Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es magnitudes directa e inversamente proporcionales. Bueno, dentro de lo que es la magnitud directamente proporcional, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, es cuando una de las cantidades se la multiplica o se divide por un número, su correspondiente queda multiplicado o dividida por el mismo número. Ahí se puede ver, ¿no? Nos dice el doble, el triple, la quinta parte. Y luego tenemos la inversa, que son dos magnitudes que, bueno, cuando una de esas cantidades se la multiplica por un número, su cantidad correspondiente queda dividida por el mismo número, y si se divide a la otra se la multiplica por el mismo número, y así, ¿no? Por ejemplo, acá está el doble, a la mitad, al sextuplo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo yo lo hice. Por ejemplo, no es necesario para poder hacerlo tener bueno, sí, para poder observar necesitas un cuadro, pero para poder desarrollar solo lo puedes representar de esta manera, ¿no? Para poder así ver la secuencia que tiene. Ahí he puesto 20 sobre 12 es igual a 10 sobre y. De esta manera puedo ver más o menos la secuencia y sacar la respuesta. Ahí he puesto 20 por 12 es igual a 10 por y. Y luego lo único que queda sería despejar y sale y es igual a 24. Ahora tenemos lo que es el reparto proporcional. Bueno, tenemos tres tipos dentro de lo que hemos trabajado. Tenemos el reparto directamente proporcional, que consiste en la división equitativa de partes iguales proporcionadas por una cantidad de acuerdo a diversos números, conocidos como índices. El primero se produce cuando todas las partes repartidas son proporcionales a números simples. También tenemos lo que es el reparto inversamente proporcional, que consiste en que dadas unas magnitudes de un mismo tipo y una magnitud total, debemos hacer un reparto directamente proporcional a las inversas de las magnitudes. Y también tenemos el reparto proporcional compuesto. Ese es inverso cuando las cantidades a repartirse son inversamente proporcionales a los tipos de datos. El reparto ha de ser proporcional a la edad y al sueldo. Quien menos años tiene recibirá más dinero, y quien menos gana ha de recibir más gratificación. Acá podemos ver ejemplos de lo que hice, donde se puede identificar el menor, el mayor, y de acuerdo a eso también tenemos que formar una cierta ecuación para poder sacar, ¿no? Seguimos con las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, o ecuaciones de segundo grado, son aquellas donde el exponente del término desconocido está elevado al cuadrado, es decir, la incógnita está elevada al exponente 2 y tiene la forma general de un trinomio. Acá se puede ver que tenemos la fórmula general, se podría decir ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Lo que tenemos que tener presente es que en las ecuaciones cuadráticas siempre van a haber tres términos. Vamos a poder ver si es que va a haber podemos diferenciar, ¿no? Siempre va a haber una a, una b, una c. Pero hay casos en los que no nos van a dar, y si es que no nos dan, significa que es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si es que no nos dan a, nosotros automáticamente lo tenemos que reemplazar como un 0 y seguir con el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 2x al cuadrado más 3x más 4 es igual a 0. Entonces, a sería 2, b sería 3 y c sería 4. Y lo único que tenemos que hacer para poder desarrollar es reemplazar los datos en la fórmula general que se puede ver a la derecha. Yo he desarrollado estos problemas con el método de la ASPA, que es encontrar dos números multiplicados que nos den x al cuadrado y dos números multiplicados que nos den menos 88 en el primer caso, ¿no? Y al final nos tiene que dar el término del medio, que sería el b, más el x, ¿no? Y si es que resulta como aparece desde un inicio,
vamos a darnos cuenta que la primera ecuación va a ser x menos 8, nos daría la primera x, y x más 11 nos daría la segunda x. La siguiente es por la fórmula general que expliqué previamente. Luego tenemos la factorización. Y por último también tenemos la fórmula equivalente a la general, que es una, como se dice, es una equivalente a la general, ¿no? Ahí tenemos la fórmula general escrito de diferentes formas, se podría decir. Ahora tenemos lo que es la introducción a la estadística. Bueno, dentro de lo que es la introducción a la estadística, vamos a tener lo que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados, los que son para datos agrupados, entre otros, ¿no? Pero bueno, a la estadística se la puede definir como la ciencia cuyo objetivo es reunir la información para facilitar al hombre en el estudio de datos masivos de individuos, grupos, series de hechos y deducir ello gracias al análisis de estos datos o los significados precisos o las previsiones para el futuro. Y eso es lo que hemos hecho en la primera, donde dice introducción a la estadística, ¿no? Dentro de lo que son las medidas de tendencia central para datos no agrupados, tenemos la media, la mediana, la moda, de una manera muy fácil. La media, que se podría decir que es el promedio. La mediana, que es los datos que se encuentran en el centro, pero claro, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Y la moda, que son los datos que se repiten más. Lo mismo con los datos agrupados, sin embargo, en esto ya se manejan más números, necesitas ya los intervalos, la frecuencia absoluta, la marca de clase, entre otros, y seguir diversas fórmulas que son específicas, ¿no? Y por último tenemos la elaboración de los gráficos estadísticos. Dentro de eso tenemos lo que son el diagrama de barras, el diagrama circular, y la ojiva, entre otros, el pictograma también. Bueno, esto sería todo. Gracias.